¿Cuántas almas se están perdiendo no por malicia, sino por ignorancia? La intimidad conyugal es un regalo sagrado que el Señor ofreció a los esposos. Pero ese regalo ha sido envuelto en silencio, en miedo, en desinformación. Hay parejas que viven 20, 30 años de matrimonio sin jamás saber qué está permitido delante de Dios y qué no lo está. Confiesan pecados que nunca cometieron, mientras permanecen en prácticas que ofenden gravemente al Creador. Otros, por pudor mal entendido, transforman el lecho matrimonial en lugar de tristeza y frustración, cuando debería ser fuente de alegría y unión. La castidad conyugal no significa ausencia de placer, sino santificación del amor. Pero ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde están los pastores explicando estas verdades? El silencio de las homilías, la vergüenza de los confesionarios, la omisión de los catequistas han dejado a los fieles a merced de voces mundanas. Y el resultado, matrimonios que naufragan, almas que se alejan de los sacramentos, pecados que se multiplican. El Catecismo de la Iglesia Católica contiene orientaciones claras en los párrafos 2360 a 2372. Pero ¿cuántos católicos ya los leyeron? La teología del cuerpo, magisterial enseñanza de San Juan Pablo II, permanece desconocida por la inmensa mayoría de las parejas. Y así la ignorancia continúa robando la paz, la santidad y la felicidad que Dios desea para sus hijos. Esta enseñanza no es opcional, es urgente. Almas están en riesgo, no porque sean rebeldes, sino porque nadie les enseñó. Hay esposas que niegan el cuerpo a los maridos pensando que eso las hace más santas, sin saber que están cometiendo pecado contra el sacramento. Hay maridos que exigen prácticas contra natura aprendidas en películas inmorales, sin conciencia de que están arrastrando a sus esposas al pecado mortal. Hay parejas usando métodos anticonceptivos artificiales, comulgando todos los domingos en estado de pecado grave, porque jamás escucharon sobre la Humanae Vitae. Otros viven atormentados, preguntándose si cada gesto de cariño, cada expresión de amor conyugal los aleja de Dios. ¡Qué tragedia! El sacramento del matrimonio fue instituido para santificar el amor humano, para que a través de la unión de los cuerpos los esposos se acerquen al Creador. Pero ¿cómo pueden vivir esa santidad si no conocen las reglas? ¿Cómo pueden evitar el pecado si no saben dónde está la línea? La respuesta no está en el mundo, no está en los libros seculares, no está en las opiniones personales. La respuesta está en la doctrina milenaria de la Santa Iglesia, en la sabiduría de los santos, en la revelación divina. Y es esa verdad clara y completa la que será presentada ahora. No para condenar, sino para liberar. No para avergonzar, sino para iluminar. Porque la verdad libera, y solo ella puede conducir a las parejas a la plenitud que Dios desea para sus hijos amados. La anticoncepción artificial es el primero y más difundido pecado mortal contra la castidad conyugal. Millones de católicos, tal vez la mayoría, utilizan píldoras, dispositivos intrauterinos, condones u otros métodos que cierran el acto conyugal a la vida.
Y muchos lo hacen sin conciencia de pecado, porque nunca escucharon una homilía clara sobre el asunto, pero la doctrina es inequívoca. El Papa Pablo VI, en la encíclica Humanae Vitae, reafirmó la enseñanza constante de la Iglesia. Todo acto matrimonial debe permanecer abierto a la transmisión de la vida. Cuando los esposos deliberadamente cierran esa apertura a través de métodos artificiales, cometen pecado grave. ¿Por qué? Porque le están diciendo a Dios que su sabiduría no vale, que su plan para el amor conyugal puede ser manipulado, que ellos saben mejor que el Creador. Están separando dos dimensiones inseparables del acto conyugal, la unión y la procreación. Dios las unió y el hombre no puede separarlas. Esto no significa que los esposos deban tener hijos indefinidamente. La Iglesia reconoce motivos graves para espaciar nacimientos, dificultades económicas serias, salud debilitada, situaciones familiares complejas. Pero en esos casos, el camino es la continencia periódica a través de los métodos naturales que respetan el ciclo creado por Dios. Esos métodos no son anticonceptivos, son colaboración con la naturaleza. La diferencia es esencial. En los métodos naturales, los esposos se abstienen en los periodos fértiles, respetando el ritmo divino. En la anticoncepción artificial, violentan la naturaleza para tener placer sin consecuencias. Uno respeta a Dios, el otro lo desafía. El segundo pecado mortal es la práctica del sexo anal. Aquí es necesario hablar con claridad absoluta, aunque parezca indelicado. Esta práctica se está esparciendo entre parejas católicas por influencia directa de la pornografía. Hombres que consumen material inmoral aprenden comportamientos contra natura y quieren reproducirlos en el matrimonio. Esposas, por amor malentendido o miedo de perder al marido, consienten, pero el consentimiento no vuelve lícito lo que es intrínsecamente malo. El sexo anal es siempre pecado mortal, incluso entre casados. ¿Por qué? Porque viola el orden natural establecido por Dios. El Creador hizo dos órganos sexuales, el masculino y el femenino. Se complementan perfectamente, fueron diseñados uno para el otro. El ano no es órgano sexual, fue creado para eliminación de desechos. Usarlo para penetración es corromper la naturaleza, es desviar el acto sexual de su fin natural. Algunos argumentan que si ambos consienten no hay pecado. Falso. El consentimiento mutuo no transforma el mal en bien. Si dos personas acordarán usar drogas juntas, ¿eso volvería lícitas las drogas? Si acordaran robar juntos, ¿el robo dejaría de ser pecado? Claro que no. Hay actos que son malos en sí mismos, independientemente del consentimiento. Y además de la dimensión moral, está la cuestión de la salud. Esa práctica causa daños físicos graves, aumenta riesgo de infecciones, puede causar problemas intestinales permanentes. Un marido que ama verdaderamente a su esposa jamás le propondría algo que puede perjudicarla. El origen de ese deseo está en el corazón corrompido por la pornografía, no en el amor conyugal auténtico. El tercer pecado mortal es el consumo de pornografía.
Aquí se incluyen hombres y mujeres, porque ambos están cayendo en esta trampa diabólica. Hay maridos que ven videos inmorales escondidos. Hay esposas adictas a novelas eróticas o imágenes obscenas en Internet. Algunas parejas hasta ven juntas, pensando que eso va a mejorar su intimidad. Pero la pornografía nunca mejora nada, solo destruye. Es pecado grave por varias razones. Primera es adulterio del corazón. Jesús fue claro: quien mira a una mujer con deseo libidinoso ya adulteró en el corazón. Eso vale también para quien mira imágenes. Segunda, es pecado de lujuria, deseo sexual desordenado. Tercera, es complicidad en el pecado ajeno, porque quien consume pornografía financia una industria que explota personas, que destruye familias, que corrompe almas. Pero además del aspecto moral, está la dimensión neurológica. La ciencia ya demostró que la pornografía vicia como una droga, altera la química cerebral, crea dependencia, exige dosis cada vez mayores de estímulo. El resultado: hombres que ya no pueden tener relaciones normales con sus esposas, porque su cerebro fue condicionado a responder solo a estímulos extremos y artificiales. Mujeres que no sienten placer con sus maridos porque fantasean con situaciones irreales. Matrimonios que mueren lentamente mientras los cónyuges se esconden en mundos virtuales. Y muchos católicos están en esa situación, confesándose cada mes, prometiendo que van a parar, pero recayendo porque no entienden que necesitan ayuda profesional, no solo espiritual. Estos tres pecados tienen algo en común. Todos cierran el acto conyugal a su fin verdadero. La anticoncepción cierra a la procreación. Las prácticas contra natura cierran a la unión complementaria entre masculino y femenino. La pornografía cierra al cónyuge real, sustituyéndolo por fantasías. Y en los tres casos, el placer es buscado fuera del orden establecido por Dios. No es el placer en sí que es malo. Dios creó el placer conyugal y lo aprueba. El problema es cuando el placer se separa del significado, cuando es buscado de forma egoísta, violando la naturaleza. Santo Tomás de Aquino enseña que la lujuria es el apego desordenado a los placeres venéreos. No es el placer que define el pecado, sino el desapego del orden racional. Cuando el placer respeta la naturaleza, la complementariedad, la apertura a la vida, es virtuoso. Cuando viola esas dimensiones, se vuelve pecaminoso. Y el pecado mortal, vale recordar, es aquel que mata la gracia santificante en el alma. Mientras la persona permanece en pecado mortal, sin arrepentimiento, está separada de Dios. Si muere en ese estado, arriesga la condenación eterna. No es broma, no es exageración. La Iglesia siempre enseñó que pecados sexuales graves, cuando cometidos con pleno conocimiento y deliberado consentimiento, son materia de condenación. Por eso la urgencia de conocer la verdad, de abandonar esas prácticas, de buscar la confesión sacramental con propósito firme de no pecar más. Pero hay esperanza. Ningún pecado es mayor que la misericordia divina. Todo pecador que se arrepiente sinceramente, que confiesa su pecado al sacerdote,
que tiene propósito verdadero de cambio, recibe el perdón. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y para la conversión real es necesario conocimiento. Muchas parejas católicas están en esos pecados por ignorancia. Nunca escucharon que la anticoncepción artificial es pecado mortal. Nunca fueron alertadas sobre las prácticas contra natura. Nunca entendieron la gravedad de la pornografía. Ahora que saben, pueden cambiar, pueden buscar el sacramento de la reconciliación, pueden abandonar los métodos artificiales y aprender los naturales. Pueden rechazar las prácticas que ofenden la naturaleza. Pueden desinstalar aplicaciones, bloquear sitios, buscar ayuda. Y más importante, pueden reconstruir su intimidad conyugal sobre el fundamento sólido de la doctrina católica. No será fácil, especialmente para quien está adicto, pero con la gracia de Dios, con la fuerza de los sacramentos, con la perseverancia en la oración, es posible. La santidad conyugal no es un ideal imposible, es un llamado real para todos los casados. Y comenzar esa jornada pasa por reconocer dónde se está errando y tener coraje de cambiar. Hay errores que no llegan a ser pecado mortal, pero aún así ofenden a Dios y perjudican el matrimonio. Uno de los más comunes es el rechazo injustificado del débito conyugal. San Pablo es claro en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. El marido debe dar a la esposa lo que le es debido, y de la misma forma la esposa al marido. El cuerpo de la esposa no pertenece solo a ella, sino también al marido y viceversa. No se rechacen uno al otro, excepto de común acuerdo y por tiempo limitado, para dedicarse a la oración. Después vuelvan a unirse para que Satanás no los tiente por falta de dominio propio. Este pasaje bíblico es ignorado por muchos católicos. Hay esposas que niegan intimidad a los maridos durante semanas o meses, pensando que eso las vuelve más espirituales. Hay maridos que se rechazan sin motivo justo, dejando a sus esposas frustradas. Ese rechazo es pecado venial cuando no hay motivo grave. ¿Cuáles son motivos graves? Enfermedad, menstruación, posparto reciente, embarazo de riesgo, estado de pecado mortal que impide relaciones, necesidad de oración en momentos especiales. Fuera de esas situaciones, el rechazo habitual sin acuerdo mutuo es falta contra el sacramento. ¿Por qué? Porque el matrimonio incluye el derecho a la intimidad conyugal. Cuando alguien se casa, asume el compromiso de donarse al cónyuge, también físicamente. Esa donación no es opcional, es parte de la esencia del sacramento. El problema se agrava cuando el rechazo viene de falsa espiritualidad. Hay personas que piensan que entre menos sexo tengan, más santas serán. Están completamente equivocadas. La santidad conyugal no está en la ausencia de relaciones, sino en la vivencia casta de esas relaciones. Santa Catalina de Siena, aunque siendo virgen consagrada, enseñó que los casados tienen su propio camino de santidad, que incluye el uso santo del matrimonio. Rechazar al cónyuge no es mortificación virtuosa, es egoísmo disfrazado. Claro que hay momentos en que la abstinencia es virtuosa. En la Cuaresma,
en preparación para grandes fiestas, en periodos de oración intensa, pero esos periodos deben ser acordados entre ambos, temporarios, y siempre con la intención de volver a la unión. La abstinencia perpetua o muy prolongada solo es justificable si ambos cónyuges acuerdan vivir como hermanos, lo que es raro y requiere vocación especial. Para la mayoría de las parejas, el camino es la vivencia regular y santa de la intimidad conyugal. Cuando un cónyuge rechaza sistemáticamente sin motivo, está empujando al otro hacia la tentación. Está creando espacio para que Satanás entre con pensamientos impuros, deseos por otras personas, hasta adulterio. San Pablo lo sabía, por eso alertó: la castidad conyugal no significa ausencia de relaciones, significa relaciones ordenadas según la voluntad de Dios. Otro error de buena fe es el malentendido sobre prácticas preliminares. Muchas parejas católicas tienen dudas: ¿qué está permitido antes de la unión completa? ¿Pueden besarse intensamente? ¿Pueden acariciarse? ¿Pueden usar la boca en ciertas regiones? La respuesta católica tradicional es clara: todo lo que es preliminar al acto conyugal completo está permitido, siempre que conduzca a ese acto y no se vuelva fin en sí mismo. O sea, besos, caricias, toques íntimos, hasta estimulación oral, son lícitos si son preparación para la unión plena y natural. Lo que no es lícito es usar esas prácticas como sustitutas del acto conyugal o hacerlas culminar fuera del acto natural. Por ejemplo, si el marido estimula oralmente a la esposa como preliminar y después hay unión completa, no hay pecado. Pero si lo hace hasta que ella alcance el clímax y no hay unión después, es pecado, porque el acto fue desviado de su fin natural. Lo mismo vale para la esposa en relación al marido. Las prácticas preliminares deben preparar, no sustituir. Deben conducir a la unión, no volverse el objetivo final. Esta distinción es importante porque muchas parejas, por ignorancia, transforman preliminares en prácticas exclusivas, pensando que están evitando el pecado o siendo más creativos. En realidad están cayendo en lujuria porque buscan el placer fuera del orden natural. También está el problema del fingimiento. Muchas esposas católicas fingen placer para no decepcionar a los maridos o para terminar luego el acto. Eso puede parecer caridad, pero en realidad es mentira, y mentira que causa daños. Cuando la esposa finge, el marido nunca aprende realmente lo que la satisface. Continúa haciendo las mismas cosas, pensando que todo está bien, mientras ella permanece frustrada. Con el tiempo, la frustración se transforma en resentimiento, el resentimiento en rechazo, y el matrimonio enferma. La comunicación honesta, aunque difícil, es necesaria. Una esposa que no está sintiendo placer necesita, con delicadeza y cariño, orientar al marido. No a través de críticas que lo humillen, sino a través de sugerencias positivas. De la misma forma, si el marido tiene dificultades, necesita ser honesto con la esposa. La intimidad conyugal es aprendizaje conjunto, requiere paciencia, práctica, comunicación.
El catecismo enseña que los esposos deben procurar el bien uno del otro. Eso incluye el bien en la intimidad. Fingir no es procurar el bien, es evitar la incomodidad temporaria mientras se crean problemas mayores. Y aunque no sea pecado mortal, es falta contra la transparencia que el sacramento exige. El matrimonio es unión total de cuerpos, mentes, corazones. No puede haber máscaras, ni siquiera en la cama. Todos estos errores tienen solución a través del conocimiento y la buena voluntad. Parejas que están rechazando el débito conyugal necesitan entender que eso no los vuelve santos, los vuelve injustos. Necesitan examinar sus motivaciones. ¿Es cansancio real o egoísmo? ¿Es necesidad legítima de oración o huida de la intimidad? Y si es huida, ¿por qué? ¿Hay rencor no resuelto? ¿Hay falta de atracción que necesita ser trabajada? A veces el rechazo esconde problemas más profundos que necesitan ser abordados, tal vez con ayuda de un director espiritual o consejero matrimonial católico. Parejas confusas sobre prácticas preliminares necesitan aprender la distinción. Preliminar sí, fin en sí mismo no. Y principalmente necesitan entender que la meta es siempre la unión completa y natural, no los juegos preliminares. En cuanto al fingimiento, necesita cesar. Maridos y esposas necesitan crear ambiente de confianza, donde puedan ser honestos sobre sus experiencias, necesidades, dificultades. Eso requiere humildad de ambas partes. Humildad para admitir que no se sabe todo. Humildad para aceptar orientación. Humildad para reconocer que el placer mutuo es objetivo legítimo dentro del matrimonio. Con conocimiento, comunicación y gracia de Dios, estos errores pueden ser corregidos y el matrimonio puede florecer en la santidad. La doctrina católica sobre sexualidad conyugal es frecuentemente vista como lista de prohibiciones, pero en realidad es camino de libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud de las pasiones desordenadas, de la tiranía de la moda cultural, de la ansiedad de nunca saber si se está agradando. Cuando los esposos conocen los límites establecidos por Dios, pueden moverse libremente dentro de esos límites. Y el espacio de libertad es inmenso. La Iglesia no regula posiciones sexuales. Siempre que el acto culmine naturalmente, con posibilidad de procreación, cualquier posición es lícita. No hay posición católica obligatoria. Algunos esposos piensan erróneamente que solo la posición tradicional está permitida. Falso. Lo que importa es que el acto sea completo y natural, no la posición específica. De la misma forma, no hay límite de frecuencia. Parejas jóvenes pueden tener relaciones diariamente si ambos lo desean. Parejas más viejas pueden tener menos frecuencia. No hay regla, solo el acuerdo mutuo y las condiciones físicas de cada uno. Algunos santos tuvieron muchos hijos, evidencia de vida conyugal activa. Eso no les impidió ser santos. El placer mutuo no solo está permitido, es deseable. Dios creó el cuerpo humano con capacidad de placer sexual justamente para que los esposos se alegraran en la unión. Una esposa que alcanza el orgasmo con el marido
no está pecando, está experimentando lo que Dios planeó. Un marido que se deleita con su esposa está viviendo el don divino. Hay casos especiales que confunden a los fieles y merecen aclaración. Primero, ¿y si el marido eyacula precozmente y la esposa no quedó satisfecha? ¿Es lícito completar de otra forma? Aquí los moralistas católicos tienen opiniones diversas, pero la posición más aceptada es que si ya hubo penetración y eyaculación dentro de la vagina, o sea, el acto conyugal completo ya sucedió, entonces no hay pecado si el marido ayuda a la esposa a alcanzar satisfacción a través de estimulación manual u oral. ¿Por qué? Porque el acto ya fue completo y ordenado a la procreación. Lo que sigue es ayuda a la esposa, no sustitución del acto. Sin embargo, eso no debería ser rutina. Si el marido sufre de eyaculación precoz crónica, debe buscar ayuda médica, porque eso perjudica a la esposa y puede tener causas físicas o psicológicas tratables. Segundo caso, parejas ancianas o infértiles todavía necesitan estar abiertas a la vida. Sí, la apertura a la vida no significa capacidad biológica actual de generar hijos, sino ausencia de bloqueo intencional de esa posibilidad. Una pareja anciana donde la esposa ya pasó de la menopausia, ya no puede biológicamente tener hijos. Pero si no usan anticoncepción artificial, permanecen abiertos a lo que Dios quiera, aunque naturalmente sea imposible. De la misma forma, una pareja infértil por enfermedad no comete pecado al tener relaciones. No están bloqueando la fertilidad, ella ya está naturalmente ausente. Tercer caso especial: embarazo y lactancia. Durante el embarazo, las relaciones conyugales son lícitas y hasta benéficas, salvo si hay riesgo médico específico. Algunos esposos temen lastimar al bebé, pero eso es imposible anatómicamente. El bebé está protegido. Claro que en los últimos meses tal vez sea necesario ajustar posiciones por comodidad de la esposa, pero no hay problema moral. Durante la lactancia tampoco hay impedimento, aunque la esposa pueda tener menos deseo por cuestiones hormonales, lo que es normal y debe ser respetado por el marido. El periodo posparto requiere abstinencia de 40 días aproximadamente por cuestiones de salud de la mujer, no por impureza ritual como en el Antiguo Testamento. Después de ese periodo, la vida conyugal puede ser retomada normalmente. Cuarto caso: ¿y si un cónyuge tiene enfermedad transmisible? Aquí la respuesta depende. Si es enfermedad que puede ser transmitida sexualmente y causar daño grave al otro, como VIH en fase avanzada, hay obligación moral de proteger al cónyuge. Algunos moralistas aceptan uso de condón en ese caso no como anticonceptivo, sino como protección de salud. Otros recomiendan abstinencia total. Es situación compleja que debe ser discutida con confesor sabio. El principio general es que nadie tiene derecho de causar daño grave al otro, ni siquiera ejerciendo derecho conyugal. La diferencia entre lujuria conyugal y amor casto merece atención. Santo Tomás de Aquino y otros doctores de la Iglesia enseñaron que es posible pecar por lujuria incluso dentro del matrimonio.
¿Cómo? Cuando el deseo por el cónyuge se vuelve tan intenso y desordenado que la persona pierde la razón. Por ejemplo, un marido tan obsesionado por sexo que descuida deberes para con Dios, familia o trabajo, o que presiona a la esposa enferma a tener relaciones a pesar del sufrimiento de ella, o que piensa en sexo constantemente, transformando a la esposa en objeto. Eso es lujuria conyugal, apego desordenado incluso al placer lícito. Por otro lado, deseo fuerte por el cónyuge no es automáticamente lujuria. Si el deseo es ordenado, si respeta a la persona amada, si está subordinado a la razón y a la ley de Dios, es virtuoso. Un marido que desea intensamente a su esposa y expresa ese deseo de forma respetuosa. Y dentro de los límites morales no está pecando, está amando. Una esposa que se prepara para seducir a su marido no está siendo impura, está cultivando la intimidad matrimonial. El amor casto no es amor frío o distante, es amor ardiente pero ordenado. Es pasión que respeta la dignidad de la persona amada y las leyes del Creador. Encontrar ese equilibrio es arte que se aprende con el tiempo, con la gracia, con la oración. La gran noticia es que dentro de los límites establecidos por Dios hay espacio inmenso para creatividad, alegría, placer. La moral católica no mata el romance, lo protege, no aprisiona el amor, lo dirige. Parejas que viven según la doctrina de la Iglesia relatan paz, satisfacción, ausencia de culpa. No están constantemente cuestionando si lo que hicieron fue pecado. Saben dónde están los límites y dentro de esos límites exploran libremente. Además, la castidad conyugal aumenta el respeto mutuo. Cuando el marido sabe que ciertas prácticas perjudican a la esposa y las evita, está demostrando amor verdadero. Cuando la esposa se dona al marido libremente, sin presión para actos ilícitos, está experimentando libertad verdadera y ambos pueden acercarse a la comunión sabiendo que su intimidad agrada a Dios, no lo ofende. Eso es liberación auténtica. Liberación de la culpa, de la confusión, de la esclavitud a los instintos. La moral católica no es carga pesada, es yugo suave, porque es yugo del propio Cristo. Y Cristo vino para que tuviéramos vida en abundancia. Esa abundancia incluye vida conyugal plena, santa y alegre. Hay realidades dolorosas que existen en muchos matrimonios católicos, pero son raramente mencionadas en los encuentros de parejas, amados hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cuántos matrimonios católicos están caminando en las tinieblas por falta de luz? ¿Cuántas almas se están perdiendo no por malicia, sino por ignorancia? La intimidad conyugal es un regalo sagrado que el Señor ofreció a los esposos, pero ese regalo ha sido envuelto en silencio, en miedo, en desinformación.